Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde para todos los televidentes que nos sintonizan aquí en su canal TRO, en su programa Actúe en Derecho. Hoy vamos a socializar un tema muy importante, acorde a la responsabilidad social que tiene este programa, que busca dar solución a todas las situaciones jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Y resulta que en esta época ha sido una época de arduas necesidades para todos los televidentes y los habitantes del Gran Santander. Y es que normalmente las personas, la productividad que están teniendo en este momento no es la misma de hace 5 meses. Su nivel de productividad se ha reducido más o menos a un 70, a un 60%. Y desafortunadamente sus obligaciones se las están exigiendo la gran mayoría de entidades financieras, la gran mayoría de empresas de servicios públicos, se las están exigiendo como si estuvieran en un 100% de su productividad. Tema muy importante para ustedes, televidentes del Gran Santander. Llamen, participen. Hoy tenemos dos profesionales, nuestra compañera de siempre, la doctora Marlene, y la doctora Sol Juliana Villamizar Gómez, con los que vamos a socializar este tema muy importante que es la Ley de Insolvencia Económica. Doctora Marlene, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Doctor Reinaldo, muy buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes, cordial saludo para la doctora Sol, bienvenida nuevamente, es muy grato tenerla aquí con un tema que es su especialidad y es la insolvencia económica. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, especialista en el tema, la doctora Sol Juliana Villamizar Gómez. Doctora Sol Juliana, muy buenas tardes y bienvenida a su programa Actúe en Derecho. Buenas tardes, Reinaldo, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, doctora Marlene. Muchas gracias por la invitación. La idea es que los televidentes nos llamen, le explicaremos en un lenguaje muy sencillo en qué consiste la Ley de Insolvencia Económica como alternativa en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, de COVID-19. Y es como lo dice la doctora, en este momento la gran mayoría, el común denominador de las personas no están a su nivel 100% de productividad. Se han atrasado en sus cuotas, ya más de 3 meses en los que no han podido cancelar sus obligaciones, ya entran en mora. Son situaciones muy complicadas y como nos lo decía la doctora Marlene ayer, el doctor Henry Plata, pues muchas veces hasta las empresas de servicios públicos, sin avisarle a sus usuarios, comienzan a diversificar en cuotas los recibos y las obligaciones que tienen estas personas. Doctora Marlene, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, lo comentábamos ayer, pues las empresas de servicios públicos están ofreciendo unas financiaciones que al decir de algunos televidentes, pues les ha resultado peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, afugias que han tenido nuestros televidentes, todos nuestros televidentes del Gran Santander, y diríamos que la mayoría de los colombianos, por esta pandemia que nos ha dejado sin ingresos, que ha mermado la productividad, no ha sido ajena al gobierno nacional. Entonces, con el fin de mitigar este tema, se expidió el decreto 560 del 2020. Doctora Sol, específicamente, ¿qué nos dice este decreto? ¿A quién está dirigido? Claro, doctora Marlene. Y bueno, y es que sabemos que la pandemia o esta crisis que es a nivel mundial, organismos como la OIT nos han hecho recomendaciones con el único fin de sostener empleos, porque se sabe que son los empleos, son las empresas que generan puestos de trabajo, es lo que le da sostenibilidad a la economía.
Por tal motivo, el Gobierno Nacional, en vista de esta emergencia económica, ha expedido una serie de decretos. Está el decreto 560 del 2020, el decreto 772 del 2020 y el decreto 842 del 2020, que buscan permitirle a las empresas, a esas empresas o a esos comerciantes que generan empleo, que muevan la economía, que puedan acceder de manera expedita a los procesos de reorganización empresarial o liquidación judicial, entre otras cosas. Aparte, también nos muestran una normatividad donde las empresas le permiten acceder a mecanismos de salvación empresarial a través de la Cámara de Comercio. Doctora Sol Juliana, doctora Marlene, lo más importante para este programa Actúe en Derecho es la opinión y las sensaciones que tengan ustedes, los televidentes de Gran Santander. A continuación vamos a compartir un informe que nos envía nuestro equipo de la ciudad de Cúcuta respecto a este tema. La ley de insolvencia económica en nuestro país solo entró en vigencia en enero de 2013 y desde entonces ha sido catalogada por varios expertos como una salida eficaz a las deudas de cualquier persona natural. Pero a pesar de existir esta norma hace más de 7 años, muy pocos colombianos la conocen y no saben que existe un mecanismo legal que puede ser de gran ayuda en momentos de crisis como el que ahora viven cientos de personas. La ley de insolvencia contempla que las personas que tengan deudas y que sus obligaciones financieras estén en mora se puedan organizar mediante un acuerdo y de esta manera evitar ser embargadas o perder su patrimonio como quiera que esté representado. Esta norma permite a las personas naturales no comerciantes pagar sus créditos de acuerdo con su capacidad de pago en un máximo de 5 años. Doctora Sol, como nos lo acaban de indicar nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta, ya hay una ruta y hay un modo legislativo para poder reorganizar las obligaciones que tengan las personas naturales. ¿Cuál es esa ruta? Expliquémosle a nuestros televidentes cómo pueden acceder a estos beneficios. Primero, dentro del marco de ley tradicional que nosotros ya hemos tenido, y segundo, acorde a estos decretos del legislativo de alivios económicos que ha expedido el Gobierno Nacional. Claro que sí, doctor Reinaldo. Tal como lo decía el reportaje de la ciudad de Cúcuta, la ley de insolvencia económica es una ley poderosa, especial para aquellos deudores que se encuentran en dificultades. Si bien nuestra situación quizá en el 2019 estaba mal y pensábamos que este 2020 era prometedor, que íbamos de una vez a salir de deudas, que se nos iban a presentar buenos negocios, ¿qué pasó? Fue una pandemia que no nos esperábamos, empeorando aún las cosas. Pero bueno, la ley de insolvencia económica se convierte en una herramienta que millones de colombianos han desperdiciado. Y la han desperdiciado porque no la conocen, porque no la han trabajado, porque lo han asesorado mal. Viven a través del miedo y no se han puesto a analizar todos los puntos que conlleva la ley de insolvencia económica. Ahora bien, en este momento, en esta situación que estamos viviendo en crisis, el Gobierno Nacional ha sacado estos decretos que son maravillosos para esos comerciantes o para esos empresarios que no ven otra salida sino cerrar sus establecimientos, cerrar sus empresas, porque no son capaces de sostener esos gastos, no son capaces de sostener las obligaciones. Tal como el doctor Reinaldo dijo al comienzo, estamos pasando una pandemia. Nuestro nivel de producción en nuestra empresa y de nuestro consumo no es el mismo que en tiempos atrás, pero nuestras obligaciones siguen teniendo la misma amortización, los intereses son igual, es decir, que esos costos financieros que tienen las empresas o los comerciantes son difíciles de sostener en este momento. Cuando presentamos una situación de iliquidez como la que se está pasando ahora, es recomendable y ético para su empresa acogerse a los procesos de insolvencia económica llamada reorganización empresarial. Más que reorganización empresarial, sería una responsabilidad empresarial. 310-245-8548, tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Reinaldo. Doña Marta, muy buenas tardes. Doña Marta Cárdenas, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo está, doctora Marlene y doctora Sol? Buenas tardes, doña Marta.
primero que todo, doctora Marlene, hágale hacer una plana al doctor Reinaldo de su nombre, dígale que ya estamos acostumbrados a decirle Marlene. Marlene o Marlene, no, la doctora Marlene. Se escucha todo raro. Entonces hágale hacer una plana para que se grabe bien su nombre. Ya me tiene esa plana aplicada desde el comienzo de julio. Bueno, doctora Sol, es que quiero hacerle una preguntita. Mi hermano se hizo a un crédito en el 2009. Resulta que ese crédito él no lo pudo cancelar porque él ya tiene 66 años y se quedó, él prácticamente ha estado sin trabajo hace muchos años. Entonces ese crédito se ha ido subiendo, creo que el crédito era como por 8 millones de pesos y en este momento va en 18 millones. Pero lo raro es que después de todos esos años, pues no sé, tengo entendido que a los 10 años esa deuda cesa, pero a él creo que no, porque ahorita en el mayo del 2020 le tienen como si hubieran comprado la cartera y tuviera esa deuda ahí vigente. Entonces quiero saber si él tiene más deudas y con esa él podría entrar al de insolvencia económica. Doctora Sol, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Claro, excelente pregunta. Y sé que esa pregunta la tiene bastante gente. ¿Qué pasa con esos créditos que hace más de 10 años adquirí? Bueno, las deudas en Colombia sí prescriben, así como prescriben delitos, también prescriben las deudas. Y las deudas tienen un término de prescripción de 10 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Las entidades financieras tienen un crédito y las venden a unas casas de cobranzas. Por eso es que cuando nosotros nos llaman y nos dicen, bueno, le compramos la deuda a tal entidad financiera, ¿qué es lo que pasa? Ellos adquieren la deuda, pero posiblemente lo van a llamar y les van a hacer firmar un acuerdo de pago. Sí o sí la entidad financiera los llama y les da un acuerdo de pago y ustedes lo aceptan y lo firman, se presenta una situación jurídica que se llama novación, es decir, que los términos vuelven y cuentan. Entonces ya no vamos a hablar o se perdieron esos 10 años que llevaban para lograr la prescripción porque se inició una nueva deuda con otra entidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Si queremos que nuestra deuda se prescriba, no firmemos acuerdos de pago, pues a menos de que queramos asumir la deuda y pagarla, entre otras cosas porque las entidades financieras ofrecen unos muy buenos descuentos para colocarnos al día. En estos días se va a colocar en vigencia la ley de borrón y cuenta nueva y es una ley donde nos señala que las deudas prescriben a los 10 años. Entonces mi recomendación para la televidente es que se espere un poquito o de lo contrario solicitamos vía derecho de petición la copia de ese pagaré para revisar el tiempo que ya lleva ese pagaré en vigencia para saber si ya estamos ante una eventual prescripción o no. Bueno, aquí doña Marta, nuestra televidente, también nos manifestó una situación que, como lo dice la doctora Sol, desconoce el común denominador de los usuarios que han adquirido créditos en una entidad financiera, y es que hay otras corporaciones o otras entidades dedicadas a la compra de cartera. Cuando se dan cuenta, los usuarios ya no solamente tienen un acreedor, sino 1, 2, 3 y hasta 4 situaciones que nos han manifestado durante muchas ocasiones acá en el programa. ¿Qué podemos decir respecto a esta situación, doctora Sol? Ya que muchos se preguntan, bueno, ¿por qué termina mi obligación? Si yo la adquirí con esta entidad financiera, termina asumiendo la otra entidad. Eso ya es un tema de negocios y acuerdos administrativos entre entidades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una entidad financiera, si llamamos banco, tiene un activo que son unas cuentas por cobrar. Contablemente esas cuentas se van depreciando. Entonces, contablemente, con el tiempo esas deudas pierden valor. Entonces llega una casa de cobranzas, que son entidades de orden privado que se dedican exclusivamente a comprar carteras de los bancos a muy bajo costo. Entonces la entidad financiera a todas esas carteras que ya tiene castigado, que lleva tiempo y tiempo y tiempo, se le vende un paquete a la casa de cobranzas y esa casa de cobranzas
hace todo lo posible por ubicar a la persona y tratar de recuperar algo. Eso es lo que llaman la compra de cartera, que por lo general, si usted está debiendo un capital alto, lo van a llamar y le van a hacer unos descuentos hasta el 70% del capital. Así es que se maneja. Pero si ustedes saben que esas deudas fueron superiores a los 10 años, ustedes pueden solicitar vía derecho de petición la copia de ese pagaré para saber cuánto tiempo lleva y si es el tiempo de los 10 años ya pasaron. Doctora Sol, ¿y qué pasa con el reporte? Perdón, doctor Reinaldo, ¿qué pasa con el reporte? O sea, el reporte lo hace inicialmente la entidad financiera, digamos el banco. ¿Cuántos años dura ese reporte? Y cuando lo toma la entidad que lo compra, la casa de cobranzas, ¿qué pasa con ese reporte? Según la ley de habeas data, no solamente las deudas se extinguen con el pago. Para extinguir una deuda no solamente es el pago, también lo es la prescripción. Entonces, cuando opera la prescripción, opera la sanción de 4 años como plazo máximo. O sea, si usted en este momento no paga una deuda, la sanción es por el doble de la mora que adquirió, hasta un tope de 4 años. O sea, nadie en Colombia va a estar reportado superior a 4 años después de haber hecho el pago o después de haber operado la prescripción. O sea, si ya pasaron 10 años, tengo que esperar 4 años a que pase la sanción porque se extinguió la deuda bajo la modalidad de prescripción. Bueno, doctora Sol, hemos hablado de las medidas convencionales a través de la ley de insolvencia. Usted al comienzo del programa hablaba y socializaba el tema respecto a 2 decretos del Gobierno Nacional en esta situación excepcional que teníamos. Ya teníamos esta ruta para la reorganización financiera de las personas naturales. Ahora, con estos nuevos decretos, mucha gente se pregunta, bueno, ya se extinguió la vida jurídica de estos decretos. ¿Qué pasa si se extingue la vida jurídica? Pues seguimos teniendo las medidas excepcionales por las cuales estos decretos nacieron a la vida jurídica. Hay mucha incertidumbre, muchas lagunas entre los televidentes y especialmente los habitantes del Gran Santander. Claro, hay que precisar que estos decretos de emergencia fueron hechos para personas jurídicas, sociedades comerciales y personas naturales comerciantes. Es decir, las personas que tengan un establecimiento de comercio. Estos decretos de emergencia no aplican para las personas naturales, no comerciantes. Para las personas no comerciantes seguimos manteniendo la figura de la ley de insolvencia económica, que entre otras cosas es una ley que da demasiados beneficios y bondades a las personas que están en deudas. Pero volvamos y retomamos con los decretos de emergencia. Solamente aplican para sociedades comerciales y para personas con establecimientos de comercio abierto, es decir, comerciantes obligados a llevar una contabilidad. En sí que buscan que esas personas accedan a los trámites de insolvencia económica de manera expedita. ¿Y por qué se lo digo? Porque para presentar un proceso de reorganización empresarial bajo la ley 1116 de 2006 se necesita tener una contabilidad al día de los últimos 3 años, un flujo de caja para atender las necesidades de la empresa, una memoria explicativa, un plan de negocios. Es una solicitud bastante grande que va dirigida ante la Superintendencia de Sociedades cuando se trata de personas jurídicas y ante los jueces del concurso, los jueces civiles del circuito cuando se trata de personas naturales comerciantes. Pero ¿qué pasa? Los jueces, en virtud de la ley 1116, realizaban una exhaustiva auditoría, no solamente al contenido de la solicitud, sino a los estados financieros que las empresas presentaban. A través de estos decretos reglamentarios por materia de insolvencia económica y por la crisis, se determinó que los jueces no harían auditoría al contenido ni a los estados financieros que presentaba el contador y el revisor público. Es decir, que responsabilidad neta del contador o del revisor la presentación y lo que llevaba consigo ese contenido de los estados financieros. Entonces esto ayuda a que las empresas puedan acceder rápidamente a estos procesos de reorganización que le ayudarán, entre otras cosas, suspender los procesos judiciales que vienen en curso y, entre otras, levantar las medidas cautelares de los
bienes que no son objeto de registro de manera inmediata para buscar la liquidez de la empresa. Doctora Sol, doctora Marlene, vale la pena resaltar que estas personas naturales comerciantes hacen parte del músculo y de la dinámica económica tanto de la capital santanderiana como la capital del norte de Santander, que son los emprendimientos empresariales, donde depende alrededor del 95% del empleo de estas ciudades. 310-245-8548, tenemos televidente en línea, doña María de la Comuna 3. Doña María, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para todos, gusto en saludarlos. Doña María, ¿cuál es su inquietud? A ver, doctor, tengo una preguntita para la doctora, bueno, para ambas. Es que mi hija teníamos manejando un crédito con Cofuturo, microcrédito, algo así. Resulta que por, el estado de la pandemia, nosotros no podíamos salir, quedamos en una finca y hasta hace poquito regresamos de nuevo acá a Bucaramanga. Entonces, dado el caso, fuimos a averiguar y nos dice un señor de allá, un asesor, que prácticamente mi hija estaba con mora de 4 meses. Sí, es cierto, porque nosotros ya veníamos, no pensábamos que iba a pasar todo esto ni nadie, ¿no, doctora? Entonces, ya para septiembre terminaríamos un crédito. Resulta que la última cuota la pagamos en marzo 10 y solamente estamos pendientes abril y mayo y junio, o sea, 3 cuotas. Y me dice el señor así todo como el que no quiere la cosa, pues no, consígase la plata, vienen y pagan y así se sacan. Y a mi hija supuestamente ya la tienen en reporte negativo, todo lo que hacen los bancos cuando una persona que uno trata de quedar bien es para seguir solicitando otro crédito, que ya está reportada, que si no paga, que entonces el reporte sigue. Entonces, aquí es mi pregunta, doctora. Entonces, como nosotros los colombianos o los santanderianos, ¿en qué nos benefician todas estas cuestiones? Y me exigen que tenemos que pagar, dijo, pues consígase 1.085.000 pesos y pues salen ya del problemita. Ahora sí nos dicen, dije yo, entre comillas, nos dicen problemita porque desgraciado, afortunadamente, nos quedamos en estas coticas, pero si ustedes pueden ver el historial, nosotras íbamos súper bien, pagamos antes de la fecha. Entonces me parece, o no sé, doctoras, ahí en qué me pueden colaborar o cómo podemos nosotros hablar con ellos. Incluso le dijimos que para llegar a un acuerdo de pago, dice que tiene que venir también la fiadora y aparte mi hija, pero la fiadora no sabemos ni a dónde está la señora, no tenemos de verdad conocimiento. Entonces le dijimos que por favor nos colaboraran para hacer un arreglo o algo. Entonces me dice, pues consígase lo de las cuotas atrasadas. Y yo sumando al monto mío, las cuotas que veníamos pagando mensuales eran de 162.000. Y si yo llego a sumar de aquí a allá, me salen como 600 y algo. Y me larga un papel el señor, me dice, mire, son 700 y pico. Entonces yo llegué a la casa y dije, hombre, pero ¿cuánto nos van a cobrar de intereses si yo sumo una cosa y aquí me sale otra? O sea, me parece que esa corporación es demasiado arbitraria o no sé qué, será que yo no entendimos bien la cuestión. Doña María, muchísimas gracias por su inquietud. Como lo hemos venido socializando en el programa, las entidades financieras en su gran mayoría le están exigiendo a las personas como si estuvieran en un 100% de su capacidad productiva. Doctora Sol, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente de la Comuna 3? Bueno, lamentablemente esta es una situación que la mayoría de las personas están viviendo. Pues claro, cuando estábamos confinados salieron una serie de decretos donde el presidente nos dijo que no nos iban a reportar en el confinamiento, pero el confinamiento ya pasó, ya estamos en una etapa de reactivación económica y así como ya no estamos confinados totalmente, pues las entidades financieras pues también nos cobran igualmente. ¿Y qué pasó? Pues nos acumularon los intereses. Tal como lo dijo el doctor Reinaldo, es preferible hacer un acuerdo de pago. Si bien nosotros no tenemos la misma capacidad de pago que teníamos antes de la pandemia, tenemos que buscar cómo reevaluar esos créditos. Bueno, y recuerden que no todas las entidades vienen siendo vigiladas por la Superintendencia Financiera. Están las cooperativas que no son considerados bancos, algunas, y no están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Es decir, que ellas no aplican las recomendaciones que han hecho la Superintendencia Financiera basados en las recomendaciones que ha hecho el presidente de la República. Ellos son entidades de derecho privado y ellas tienen su propia reglamentación y
cuadran con los intereses con las personas de acuerdo pues a lo que ellos exigen. Entonces es bien importante que ustedes sepan eso, traten de llegar a un acuerdo con ellas y pues eviten que siga aumentando la mora. Doctora Marlene, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenos días. La insolvencia también es para las deudas de hipoteca. Doctora Sol, este tema ya lo hemos tratado en diversas oportunidades. Creo que sí, la insolvencia aplica para las deudas hipotecarias. Claro que sí, y es que como esta ley de insolvencia económica, las personas tienen demasiadas dudas y mitos, pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un crédito hipotecario, bien sea por una persona natural o sea mediante una entidad financiera, claro que aplica la insolvencia económica. ¿Y cuál es el beneficio principal? Que no me van a poder ejecutar la garantía hipotecaria a través de un proceso judicial. Cuando yo tomo la decisión de declararme en insolvencia económica, no me pueden demandar ejecutivamente así tenga una hipoteca. La garantía continúa, pero no me la van a poder ejecutar vía proceso judicial. O bien, si ya tengo un proceso hipotecario a mi nombre, ya tengo un embargo e incluso ya tengo el secuestro de mi vivienda o entre otras cosas, tengo fijada la fecha de remate. Si yo entro a un proceso de insolvencia económica, ese proceso judicial se suspende. Doctora Sol. Doctor Reinaldo, quiero aprovechar para saludar a nuestros televidentes de Facebook Live, que los tenemos un poquito olvidados. Tenemos en sintonía a William Obando, Marisa Rojas Naranjo, Isabel Moreno, Jairo Andrés Mateus Niño, Rosalvira Alvarado. Queremos darles un saludo muy especial. Hacía días que no los saludábamos, pero aquí estamos. Esperamos que se sigan conectando a través de nuestro Facebook Live. Importante nuestros cibernautas, todas las personas que tienen sus necesidades jurídicas y que también puedan encontrar solución en nuestros portales de internet y nuestra página de Facebook Live, Canal TRO. Vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con este programa, este tema muy interesante, especial para todos ustedes, que es el de insolvencia económica. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Queremos recordarle a todos nuestros televidentes que desafortunadamente son épocas y tiempos difíciles y únicamente la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que Canal TRO está implementando esta campaña de prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca de forma constante. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. Y 6, limpia las superficies y objetos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tenemos televidente en línea. Doña Nubia, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es para explicarle algo. Bueno, resulta que mi madre tenía una hipoteca por 12 millones. Resulta que mi madre hace 20 días murió. Entonces, yo quiero saber cómo es ese tema de que usted dijo ahorita, lo de insolvencia. Entonces, esa es mi pregunta. Que nosotros no tenemos dinero ahorita para, digamos, para levantar la sucesión. Ni tampoco para cancelarle al señor, aunque yo ya hablé con él, pero él dijo, no, yo estoy esperando que pase lo de la pandemia para demandarlo. Yo le dije, señor, mi mamá acabó de morir y nosotros la verdad pues no queremos quitarle su dinero, si nosotros sabemos que tenemos que pagar, pero en estos momentos no encontramos con un peso para pagar, la verdad. Doña Nubia, muchísimas gracias. Son situaciones bastante lamentables y es la realidad que está viviendo el común denominador de los televidentes. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decirle a doña Nubia respecto a esa sucesión que tiene que abrir primero y obviamente pues después solucionar el problema hipotecario, doctora Sol? Bueno, la verdad es que doña Nubia pues no aplicaría para la ley de insolvencia porque la aplicaría la deudora, o sea, la señora madre que acaba de fallecer.
Yo creo que la señora lo que tiene que hacer es abrir la hipoteca. Doctora Sol, no sé si la ley de insolvencia contemple algo especial para estos temas. No, doctora Marlene. ¿Cuál es el paso a seguir? Y eso, como decía el doctor Reinaldo, es una realidad. Las personas que han solicitado préstamos, acreedores, prestamistas particulares, pues no han tenido en cuenta la pandemia, ni han tenido en cuenta la crisis por la que estamos pasando, y sin ningún resentimiento, pues han ido a demandar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la señora? La señora pues tiene que abrir la sucesión para que le adjudiquen ese bien, y como ellos son los herederos de la señora, pues se les va a adjudicar el bien con toda hipoteca. Ya una vez ese bien esté en cabeza de ellos, como herederos de la señora, se les subroga esa deuda hipotecaria a los herederos y ahí sí pueden acceder al trámite de insolvencia económica. Pero es necesario abrir la sucesión. Bueno, como lo venimos manifestando, son situaciones de la vida real que tienen en este momento todos los televidentes del Oriente Colombiano, y precisamente tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes, mi nombre es Dani Hernández de la ciudad de Cúcuta. Mi pregunta es la siguiente: ¿en dónde y cómo puedo iniciar el trámite para acogerme a la ley de insolvencia? Doctora Sol, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta? Situación que hay que aclararle a todos nuestros televidentes. ¿Cómo accedo? ¿Cuál es el método? ¿Dónde acudo? ¿Y cuál es el profesional idóneo para poder hacer este proceso? Bueno, para la televidente, cuando ya tenemos más de 2 deudas que superan los 90 días y tenemos riesgo de que nuestro patrimonio se vea implicado en un proceso ejecutivo o nos embarguen nuestro salario, pues estamos con los requisitos para acceder a un trámite de insolvencia económica. El trámite de insolvencia económica lo podemos presentar de manera directa, no necesitamos un abogado, pero pues con la experiencia que tenemos en estos trámites sabemos la necesidad de un asesor especialista en insolvencia económica, porque ellos van a saber cómo hacer los acuerdos de pago con los abogados de las entidades financieras. Entonces, ¿qué debe hacer? Lo primero es reconocer la situación, mirar cuánto es la altura de mora que tengo de las obligaciones, reunir los documentos que son las certificaciones de las entidades donde me dicen usted está en mora por tantos días, llevársela a un abogado especialista en temas de insolvencia económica para que él le realice la solicitud. Si usted es una persona natural no comerciante, esa solicitud va dirigida a una notaría o a un centro de conciliación habilitado por el Ministerio de Justicia, y si usted es una persona natural comerciante, esa solicitud la tiene que llevar ante el juez civil del circuito, o si usted es una sociedad comercial, esa solicitud la tiene que llegar a la Superintendencia de Sociedades. 310-245-8548. Tenemos televidente en línea. Feliz tarde. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Erika Vega. Doña Erika, ¿cuál es su inquietud? Bueno, la inquietud mía es la siguiente. Yo hace un tiempo adquirí en arriendo un inmueble aquí en Bucaramanga, y pues por motivos económicos me fui atrasando hasta que llegué a un punto en que pues ya no pude, o sea, yo iba pagando, pero pues al momento en el que ya no pude seguir pagando, ¿sí? El nivel de productividad bajó. Señor. El nivel de productividad de su familia bajó y por eso no pudo seguir cumpliendo con esa obligación, doña Erika. Exacto. Entonces cuando ya esto me hicieron desalojo y pues al fiador lo embargaron. Entonces pues yo no pude, ya yo me fui de ahí de la casa y esto pues ya no pude continuar, y es más, ahorita en esos momentos me mandan de la abogada que por favor cancele, y ella me dice que yo estoy debiendo 14.500.000. Eso fue hasta octubre del año pasado. En estos momentos pues yo estuve revisando en Datacrédito y a mí me aparece una deuda por 8.500.000, ¿sí?
Pues revisando también la nota crédito, me aparece otra deuda por llamada, perdón, por unos planes de celular que tuve. Y una cosa de revista que yo estaba trabajando con eso y pude continuar. Entonces, las deudas mías en sí llegan a casi 9 millones, algo así. Entonces, mi pregunta es, ¿yo qué puedo hacer frente a esa situación con la insolvencia? Doctora Sol, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente con esta situación compleja que nos está manifestando? Bueno, claro, en la ley de insolvencia económica también podríamos solucionar el tema de los cánones adeudados con arrendatarias. El problema que se da en esta figura de los contratos de arriendo es que la mayoría de estos contratos tienen codeudores. No llamamos fiadores, sino son codeudores de la deuda. Y cuando yo accedo al procedimiento de insolvencia económica, este procedimiento es unipersonal, solamente me va a cubrir a la persona que lo hace, no cubre a las deudas que adquieran nuestros codeudores. Entonces la señora lo podría hacer, podría trabajar e incluso llegar a un acuerdo sin intereses moratorios, solamente con el capital de esos cánones adeudados, pero solamente la va a proteger es a ella. A los codeudores no los protege, y eso es lo que nos pasa también con otros créditos que adquirimos con cooperativas o con entidades financieras. Cuando los créditos son con codeudores, esta es una garantía personal extra que debemos tener cuidado, porque si entramos a un proceso de insolvencia económica, el proceso de insolvencia económica no los va a proteger a ellos. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Tengo una deuda de una tarjeta de crédito con mora de más de 3 años, ya que me quedé sin trabajo. Actualmente trabajo y devengo el mínimo, por lo cual no me han embargado. La deuda la tiene una casa de cobranzas. Yo figuro con esperanza una pequeña parte en una escritura de sucesión. La casa de cobranza me puede embargar esta pequeña parte del bien. ¿Qué se debe hacer para acogerme a la ley de insolvencia? Mi deuda era de 7 millones, pero ya va en 20. Doctora Sol. Claro que sí. Si usted figura en algún predio, en algún bien sujeto a registro, claro que lo pueden embargar. Cuando las entidades financieras venden esa cartera a una casa de cobranzas, le venden el pagaré que usted firma al momento de adquirir el crédito. Con ese pagaré firmado por usted lo pueden ejecutar. Recuerde que cuando nosotros hacemos el proceso de insolvencia mínimo, tenemos que tener 2 deudas con altura de mora superior a los 90 días. Si accedemos a los trámites de insolvencia, no voy a cansar de repetirlos, cuando ustedes estén en un proceso de insolvencia económica, los acreedores no lo pueden demandar. Es decir, que esas amenazas que ustedes reciben a diario cuando no pagan sus deudas, que lo van a embargar, que le van a iniciar un proceso jurídico, deben cesar, porque la persona que decide y hace el trámite de insolvencia económica no puede ser demandado por un proceso ejecutivo. Y si ya lo demandaron, ese proceso ejecutivo se suspende. Bueno, como lo dice la doctora Marlene, ustedes se acogen a un proceso de insolvencia y descansan de sus acreedores. Tenemos un mensaje de la ciudad de Cúcuta. Hola, buena tarde. Mi nombre es Lizeth Vázquez y soy de la ciudad de Cúcuta. Si deseo iniciar el trámite para acogerme a la ley de insolvencia, ¿debo pagar algo? ¿Este trámite tiene algún costo? Doctora Marlene, doctora Sol, la televidente nos indica, bueno, tiene que empezar a pagarle de una vez a sus acreedores, puede establecer un tiempo prudente, eso es lo que le entiendo a la televidente, o qué costo puede tener este proceso para el usuario. Como decía la doctora Sol, pues este es un proceso que supuestamente puede hacer el mismo deudor, pero no es recomendable. Entonces, si no lo hace personalmente el deudor, que no es lo recomendable, tiene que contratar los servicios de un profesional del derecho.
¿Cierto, doctora Sol? Claro, doctora Marlene, como doctora Marlene, ya le estoy diciendo Marlene Otra también. plana. Ya sé, ya sí, como el doctor Reinaldo, me van a hacer planas del Otra nombre. plana. Como dice la doctora Marlene, claro, pues esto lleva implícito pues unos gastos de honorarios de representación del abogado, pero aunado a ello y extra esto tiene unas expensas y unas tarifas. Realmente estos procedimientos de insolvencia son muy bondadosos y son muy buenos. Además de otra ventaja que le da el deudor, es que usted cuando pasa estos procedimientos de insolvencia tan solo vamos a negociar el capital. Los intereses son subsidiarios, por lo general no entran dentro de los acuerdos de pago. Es decir, que se le condonan a ustedes los intereses moratorios que llevan hasta el momento, pudiendo solamente negociar lo que llevan de capital. Claro que esto tiene unas expensas, unas tarifas que entre otras cosas están reguladas por el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro. Y estas tarifas son de acuerdo con el pasivo que ustedes pongan en la solicitud de insolvencia económica. Recomendación del programa Actúe en Derecho. Antes busque el abogado. Normalmente cuando buscan el abogado después de hacer las acciones les sale más costoso. Tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don John, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, para una pregunta. Yo tengo una casa en arriendo, ¿sí? Ahorita por el tema del aislamiento y la pandemia, pues mi llegada de dinero, mis entradas de... Los ingresos. Sí, se han reducido bastante. En los primeros meses la arrendataria me hizo un descuento del 50%, pero ahorita ya están volviendo a subir el canon. Pero realmente ahorita sigo recibiendo poco dinero, ¿sí me entiende? Entonces, en una conversación que yo tuve con los de la arrendataria, les dije que yo no podía volver a pagar el canon completo, que si me podían recibir la casa porque no podía yo seguir pagando el canon. Entonces la respuesta de ellos fue que si yo la entregaba me iban a cobrar una multa que es de 3 meses. La cláusula penal. Sí, entonces imagínese, pues yo no tengo casi para pagar el arriendo completo y si me hacen esa multa quedo yo fregado porque no voy a tener para pagarla. Señor John, muchísimas gracias por su inquietud. Doctora Marlene, esta situación la hemos socializado durante mucho tiempo, ya en el mes de junio, en los programas que se han hecho. Es recurrente para la mayoría de personas que están ocupando un inmueble y que estas medidas excepcionales que tomó el gobierno nacional era acorde a la autonomía de la voluntad de las partes, acorde a la autonomía de la voluntad de las partes, y muchas veces estos acuerdos nunca se pudieron consolidar. Doctora Marlene. Sí, claro, pues aquí tenemos que aclararle a nuestro televidente que ya él logró un primer acuerdo con la inmobiliaria y una rebaja del 50%. No todas las personas han logrado esto. Esta fue una prerrogativa, digamos, una facultad que dio el gobierno nacional. Le fue bien, doctora, le fue bien a nuestro televidente. Le fue bien a nuestro televidente porque pues consiguió una inmobiliaria que, acorde a la situación que estamos viviendo, le hizo una rebaja. Pero como hemos repetido en programas anteriores, el gobierno nacional no puede entrar a regular la propiedad privada. Y cuando yo tengo un bien y lo arriendo, es mi propiedad privada. El gobierno no me puede decir que yo rebaje. Puede sugerirme que, dada la situación, pues yo trate de arreglar, trate de pactar, y ya la inmobiliaria lo hizo. Infortunadamente no podemos darle pues muchas esperanzas a nuestro televidente. Lo único sería, le repito, ir a un proceso de conciliación. La Procuraduría General de la Nación, a través de su Centro de Conciliación Civil y Comercial, realiza estos procedimientos de manera gratuita, pero ya, como decía el doctor Reinaldo, depende de la voluntad de las partes, porque esto es un negocio entre particulares, un negocio sobre propiedad privada y que está regido por un contrato. Recordemos que los contratos son ley para las partes, sí, y estos contratos tienen una cláusula penal. Entonces yo le sugiero que trate de llegar a una conciliación, pero no hay nada que pueda exonerarlo del pago. Ya la inmobiliaria pues le hizo una rebaja
y sería pues tratar de que nuevamente pudiera lograr otra rebaja, pero lo más indicado es que trate de llegar a una conciliación. Recordarle a nuestros televidentes que estos alivios económicos no es para incentivar una cultura de no pago, sino para tener medianamente una normalidad en sus obligaciones económicas. 310-245-8548. Doctora Marlene, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Bueno, dice nuestro televidente, mi pregunta, si uno tiene una hipoteca en cooperativa, ¿sí cubre la ley de insolvencia económica? Creería que sí, doctora Sol, una hipoteca incluso puede ser con un particular. Con un particular, con una cooperativa, con una entidad financiera, no importa, los créditos hipotecarios entran en la ley de insolvencia económica. Quiero hacer una precisión. Todas las deudas, así las adquiera con el fisco, por ejemplo, lo que yo deba en IVA, lo que yo deba en impuesto de renta, sanciones con la UGPP, comparendos, impuestos prediales, se pueden tratar bajo la ley de insolvencia económica. Prendas, cuando también tengo prendas, cuando tengo mi vehículo comprometido en una deuda, también entra dentro de la ley de insolvencia. Hipotecas, pagos con proveedores también entran y demás, tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, créditos rotativos entran dentro de la ley de insolvencia económica. Las únicas deudas que no puedo trabajar mediante la ley de insolvencia económica son las deudas por alimentos. Eso no lo podemos hacer, eso sí tiene un régimen completamente diferente, se debe respetar, sí lo pueden a usted embargar por alimentos y no cubre la ley de insolvencia económica. Lo demás lo pueden hacer bajo la ley de insolvencia económica. Vamos a Doctora Sol, doctor Reinaldo, qué pena. ¿Vamos a ir a pausa comercial? Sí, señora, vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Sol, tenemos una preguntita de uno de nuestros televidentes a través de Facebook Live. Nos dice Juan Gabriel Cáceres. ¿Qué hacer con las empresas de telefonía móvil que suspendieron los servicios de telefonía y siguen cobrando los meses sin servicio? ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente, doctora Sol? Bueno, hoy por hoy, y vuelvo y digo, es que esta pandemia ha dañado todo, incluso hasta el normal desarrollo de las instituciones. Anteriormente, antes de la pandemia, pues cuando pasaba algo, las instituciones como son las de las telecomunicaciones están vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el SIC. Cuando ustedes presentan fallas en el servicio, ustedes pueden denunciar estos acontecimientos o estos hechos en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero sabemos que esta pandemia pues ha generado que se aumenten todas esas quejas. Entonces, pues la recomendación es que continúen con las quejas a la superintendencia porque ellos son los únicos que los pueden vigilar e incluso aplicar correctivos para estas fallas del servicio. Doctora Sol, queremos recordarle a todos nuestros televidentes que el día de ayer tuvimos un especialista en servicios públicos y nos recordaba absolutamente a todos que acorde a la ley 142, el criterio de cobro de un servicio público es única y exclusivamente el consumo. Tenemos un mensaje de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Dice nuestro televidente, buena tarde, quería saber dónde puedo iniciar un proceso de insolvencia económica, qué entidades lo hacen y cuánto vale el proceso con una deuda de 350 millones. Doctora Sol, ¿qué le decimos a nuestro televidente? Doctora Sol, yo creo que le puedes decir al televidente que con mucho gusto acá está su contacto para profundizar mucho más en el tema, ya que nos está dando cifras de una vez de cuál es el problema que tiene. Claro que sí, y es que una manera de tasar las tarifas, no por el abogado que lleva el caso, sino por el centro de conciliación o no, la notaría, es por la complejidad del caso. Hay unas tarifas que son máximas, que están reguladas por la Superintendencia de Notariado y Registro, pero la tarifa no puede ser una barrera para que las personas accedan al trámite. Entonces, si ustedes necesitan quizá
que esa tarifa sea regulada de acuerdo a su situación de insolvencia, pues debe colocar el caso en manos de un experto en el tema que le solicitará al centro de conciliación o a la notaría una regulación de esos honorarios por la capacidad económica del deudor. Son situaciones que deben tener en cuenta nuestros televidentes, situaciones que les manifestamos y soluciones que intentamos darle a todos ustedes aquí en su programa Actúe en Derecho. Doctora Sol, nosotros alcanzamos a tocar el tema de los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional. Se acaba la vida jurídica de estos decretos legislativos. Empieza a haber una reactivación económica, pero esa reactivación económica va de la mano de la reactivación de obligaciones. Volvemos y decimos, la gente no ha podido pagar. Estando en esa situación todavía excepcional que le dio vida jurídica a esos decretos, ¿los usuarios pueden seguir haciendo algo al respecto? Claro que sí, y es que los decretos en materia de insolvencia económica, diferentes a los demás decretos, tienen una vigencia de 24 meses, es decir, 2 años a partir del mes de marzo del 2020. Tenemos 24 meses para acogernos a los beneficios de los decretos en materia de insolvencia económica, y se espera, según la Superintendencia de Sociedades y las personas ponentes de estos decretos, que una vez se cumplan los 24 meses, se realicen cambios en toda la materia de insolvencia con el fin de beneficiar a esas empresas generadoras de empleo, esas empresas que mueven la economía, esas empresas que sostienen realmente la economía colombiana. Doctora Sol, doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en su programa Actúe en Derecho, y nosotros nos veremos en una próxima oportunidad.